Hijo y del Espíritu Santo. El Señor, que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida, nos decía Jesús. Y Él lo vivió. La cruz se entregó por nosotros y por nuestra salvación. La celebración de la Eucaristía que comenzamos ahora es, no lo olvidemos, memorial y actualización de ese sacrificio de amor de Jesús. Serán evocados por las palabras de la consagración: esto es mi cuerpo entregado por vosotros, es el cáliz de mi sangre entregada para el perdón de los pecados. Pues bien, dejémonos amar por Dios, estar presentes ante el sacrificio de la cruz y pidámosle perdón por nuestra falta de correspondencia. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Infunde bondadosamente, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que sepamos apartarnos de los errores humanos y secundar las inspiraciones que por tu generosidad nos vienen del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomad vuestras promesas con vosotros y volved al Señor. Decidle: tú quitas toda falta, acepta el pacto. Pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará, no volveremos a montar a caballo, y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión. Curaré su deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano, brotarán sus retoños, y será su esplendor como el olivo, y su perfume como el del Líbano. Regresarán los que habitaban a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la viña. Será su renombre como el vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien les responde y lo vigila. Yo soy como un abeto siempre verde. De mí procede tu fruto. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas, inteligente para conocerlas? Porque los caminos del Señor son rectos. Los justos los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido. Retire sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo,
y caminase Israel por mi camino. Los alimentaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Convertíos, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Después de haber estigmatizado a su pueblo el profeta Oseas, del que escuchábamos la primera lectura, termina dando luz verde a la esperanza. A pesar de todo, a pesar de todos los pecados que había cometido Israel, hay una llamada a la vuelta. Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Volver a Dios, ¿por qué? Pues porque Dios siempre espera esa vuelta. Y así la respuesta de Dios a los pecados de Israel será esta: curaré su deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Los amaré generosamente. Es decir, Dios no está esperando a que nosotros le amemos para corresponder. Él se adelanta a amarnos. Es más, a pesar de nuestra respuesta de infidelidad, Él sigue ofreciéndonos su amor y su salvación. Seamos conscientes de que nos cuesta mucho trabajo profundizar en lo que significa esto. ¿Por qué? Pues porque, por desgracia, el mucho uso de las palabras, sobre todo cuando se contaminan de otros significados, envilece a las palabras y ya llega un momento en que no nos dicen nada. Lo mismo que incluso las ideas. Hemos oído tantas veces a lo largo de nuestra vida: Dios nos ama, Dios nos quiere, que ya no nos impresionan. No nos impresionan. Por eso quizá deberíamos mirar a los hechos. Los hechos, si son contemplados adecuadamente, sí que nos dicen quizá mucho más que las palabras. Y el hecho que es incontestable es el de Jesús en la cruz. Cuando recordemos dentro de unos momentos que Jesús aceptó voluntariamente esa pasión, quiere decirse que Él podía haberlo evitado, pero no lo hizo. Él aceptó el pasar por todo lo que pasó, y cada uno de nosotros puede decir: por mí, en mi favor, más aún, en mi lugar. Con esto descubrimos que el amor de Dios no es un amor ni romántico ni de palabras.
es un amor como es el amor de verdad, de hechos. Y es que no puede ser de otra manera el amor de verdad. No puede ser de otra manera. Todo lo demás son fingimientos y excusas. El amor de verdad es un amor de hechos. Por eso, cuando al escuchar el Evangelio se nos vuelve a hablar del amor, pero en este caso no ya del amor que Dios nos tiene a nosotros, que ese no tiene vuelta de hoja, que está clarísimo, sino que se nos habla de nuestra respuesta al amor de Dios. La pregunta de este escriba parece ser que estaba hecha con buena intención. No tiene nada de extraño porque, sabiendo que eran más de 300 los preceptos que tenían que cumplir, esos preceptos que habían ido sumando y sumando los distintos maestros de la ley a lo largo de los siglos, y de tal manera que de los 10 mandamientos habían hecho un cúmulo de preceptos, siempre tratando de explicitar cómo se vive, por ejemplo, el mandamiento del dar culto a Dios, del descanso del sábado, etc. Habían ido explicitando cada una de las cosas que iban en contra de ese mandamiento del descanso, pero en realidad pasándose de la raya, porque llegar a calificar de rompimiento del descanso del sábado el andar más de X pasos era pasarse un poco, porque en algún momento cualquier persona podría tener necesidad de ir a visitar a algún enfermo, a algún familiar, y tendría necesariamente que pasarse de esos pasos, y no por ello estaba quebrantando el descanso del sábado. Jesús va a combatir esa forma de mirar la ley de Dios y esos excesos los denuncia. Por eso la respuesta de Jesús va a ser centrarnos en lo que da sentido a todo lo demás. Ciertamente hay 10 mandamientos, pero en realidad solo hay 2, o más incluso podríamos decir solo hay 1. Todo lo demás es ya una explicitación que el mismo Dios da, cómo se ama a Dios, y para eso se reserva 3 mandamientos, y cómo se ama a los demás, y para eso reserva los otros 7. Pero en realidad, como Jesús mismo aquí responde, son 2 que en realidad es 1. Es amar, aprender a amar. Pero amar de la misma manera que nos ama Dios, con hechos. Con hechos. Todo el sentido que tiene la palabra amor para nuestros contemporáneos hoy y para otros también de otros tiempos, se centra en la afectividad, en los afectos. Por eso para mucha gente querer a alguien supone sentir cariño por esa persona. Por eso quizá no se entiende el mandamiento de Jesús de amar incluso a los enemigos, porque piensan con toda lógica, ¿y cómo puedo sentir yo cariño por la persona que me está haciendo daño o que está hablando mal de mí? Es que Cristo no nos manda sentir cariño. Sabe muy bien que los sentimientos nosotros no podemos provocarlos. Vienen, los provocan los hechos, las circunstancias, pero no es eso de lo que está hablando Jesús. Jesús está hablando del amor tal como Él, a imitación del amor de su Padre, lo vive. Es el amor de entrega, es el amor de olvidarse de sí mismo, es el amor de sacrificarse a sí mismo pensando en el bien de los demás. Por eso, amor en el lenguaje de Dios es casi igual a sacrificio, pero sacrificio de uno mismo, sacrificar la propia voluntad. De hecho, Jesús, cuando nos habla de sí mismo y en su relación con el Padre, nos va a decir que Él no ha venido a hacer su voluntad, sino la de su Padre. Sacrifica su voluntad y de esta manera está manifestando su amor al Padre. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. De tal manera que cuando desde la cruz Jesús esté en sus últimos momentos, dirá: todo está cumplido. Todo lo que le había encargado el Padre, incluida su muerte en la cruz,
todo está cumplido. Ha amado hasta el final a su Padre. Y ese es el amor que Jesús nos dice que tenemos que tener a Dios, y por eso se trata de un amor sobre todas las cosas, o como dice el texto del Deuteronomio que Jesús cita, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. O sea, no se trata de amar a Dios un poquito o de vez en cuando nos venga bien, cuando nos acordemos de Él. No, amarlo con todo el ser significa que realmente en la práctica Dios sea el centro vital de nuestra existencia, de tal manera que todo esté girando en torno a Él. Es decir, que en todo busquemos su voluntad, no la nuestra. Y eso a la hora de hacer el trabajo, a la hora de la relación con los demás, a la hora de vivir el trato en familia, a la hora del ocio, en todo momento y a todas horas, Dios el centro de nuestra vida. Digamos que en justa correspondencia, porque nosotros para Dios somos tan importantes que no ha dudado, como dice San Pablo, en no perdonar a su propio Hijo, en el sentido de no perdonarle, no ahorrarle los sufrimientos, sino que lo entregó por nosotros a la muerte y muerte de cruz. En este sentido, fijémonos que podríamos decir que nos ha preferido Dios a nosotros, sus hijos indignos, antes que a su Hijo querido. A Él lo ha dejado ir a sufrir, mientras que eso nos lo ha ahorrado a nosotros. El que no perdonó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todo con Él? Comentará San Pablo en esa carta que estaba diciendo. Amor de hechos a Dios y a los demás. Ese amor se va a concretar, Jesús lo dice en otras ocasiones, en vivir al servicio de los otros. Última cena, Jesús realiza el gesto del lavatorio de los pies. Un gesto que hacían los esclavos para con sus amos en las casas. Pues yo, el Maestro y Señor, os he lavado los pies, es decir, me he puesto a vuestros pies para serviros. Si yo, el Maestro y el Señor, he hecho esto, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Es decir, poneros al servicio los unos de los otros, y esta es la relación que Cristo quiere. Este es el amor. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y esto es lo que nos dice a nosotros. El que quiera ser el primero, que sea el último de todos, el servidor de todos. Y esto en la práctica, en casa. Ser el último de todos, el servidor de todos, significa no pasarse la vida reclamando, que yo ya he hecho muchas cosas, a ver si... No, con sencillez, en silencio, sin protestar, al servicio de todos los de la casa. Eso es ser humilde, sí, eso es ser humilde. Esa es la forma de aprender a amar con hechos. Y eso en todos los ámbitos de nuestra vida. Por lo tanto, hemos de recuperar el sentido de la palabra amar para que este texto del Evangelio vuelva a tener sentido para nosotros. Que no pensemos en que se nos está hablando de sentir, de sentimientos. No, se nos está hablando de una lucha contra nuestro egoísmo para poder empezar de verdad a amar como Dios nos ama. Al Señor, que nos ha amado primero, elevemos ahora nuestras súplicas, ya que sin Él nada podemos hacer. Por la Iglesia santa y pecadora al mismo tiempo, para que el Señor le conceda crecer
en santidad en este tiempo santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pastores de la Iglesia, para que en su fragilidad sean fortalecidos con la gracia del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de todo el mundo, para que superen la tentación de buscar su interés y se dediquen generosamente a buscar soluciones justas a los problemas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los más desfavorecidos, por los que sufren, por cualquier causa, para que el amor inmenso de Dios les alivie y la caridad de sus hermanos los sostenga, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los matrimonios cristianos, para que con su amor de entrega sean uno para el otro sacramento, signo del amor inmenso que Dios les tiene, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que no tengamos en la vida otra meta mayor que la de avanzar en el amor a Dios y a los que nos rodean, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Enséñanos, Señor, a amarte como tú mereces y a ser generosos con nuestros hermanos como tú lo eres, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza. Mira, Señor, con bondad los dones que te dedicamos, para que sean gratos a tus ojos y nos alcancen siempre la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú que por el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Mercedes y Juan, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos de todo corazón la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La acción de tu poder, Señor, penetra en nuestros cuerpos y almas, para que poseamos en la plenitud de la salvación lo que en esta participación hemos recibido, por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Señor, mira a los fieles que imploran tu misericordia, para que puedan difundir por todas partes los dones de tu amor, quienes han puesto en ti su confianza, por Jesucristo, nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.